Muy buenas, bienvenidos al directo, ¿cómo estáis? Miércoles 13 de noviembre, aquí desde Girona, muy cerca de Barcelona, del circuit de Montmeló, pero no vamos a estar ahí ni Manolo ni yo. Manolo va a estar cerca, pero no va a entrar al circuit, ni yo tampoco, así que vamos a verlo desde aquí, vamos a narrarlo desde aquí, vamos a vivirlo desde aquí, este último gran premio de la temporada en el que se decide el campeón, la revancha de Jorge Martín. Bienvenidos al directo, ¿qué tal? Factor Terules, ¿qué tal? Buena tarde, buena tarde. Buena tarde, Facterules. Ahí está, vaya nombre más guapo. Sí, señor. P2 para Gabriel Barrera Pineda. Pole, P2 para ti, P2. Estaba antes Facterules. Esto de narrar aquí en directo los nombres y los mensajes sin leerlos, porque me pongo aquí a leer las cosas en plena voz, sin leerlas antes, o sea, a veces meto la pata, ¿vale? Y el quinto planeta, buenas tardes, el quinto planeta P3 para ti, podio para ti, podio. Pues bueno, ha hablado Marc Márquez y, buah, que vamos a hablar de lo que ha dicho Márquez porque yo siempre digo que, bueno, hay que ir viviéndolo poco a poco, pero hay gente que ya está cambiando el discurso. Y vamos a ver lo que ha hecho Lorenzo con lo que ha cambiado de un año para otro Lorenzo. Y quizás tal vez se equivoque, ¿sabes? O sea, esta vez que parece que Márquez puede ganar más claramente que el año pasado, ahora se reculan. El año pasado tan valientes y ahora reculan cuando es ahora realmente donde más claro está que Márquez puede ganar el año que viene. Pero bueno, ellos han reculado, ahora vamos a comentar. Y bueno, oye, ¿cómo estáis? Hace frío, ¿no? Hace frío, ¡buf, qué frío! He estado viendo el tiempo de Barcelona y ojito, ojito porque ya de por sí el tiempo era fresco para esta época del año, para este gran premio, para este circuito con curvas a derecha, con dos curvas o tres izquierdas que se enfría el neumático y la temperatura, ojo porque 8 y 9 grados el domingo por la mañana, de 9 a 18, 17 grados, esto es frío, Esto es frío y a ver cómo se va a gestionar todo. Sabéis que ya hicimos aquí déjame quitar los avisos, que me están llegando avisos, no molestar. Luego me olvido quitar el no molestar, me llama alguien por la noche y me olvido quitar el no molestar en el móvil y luego no puedo contestar los mensajes de llamadas y lo veo al día siguiente, ¿sabes? Ya hacía yo, dormía muy tranquilo últimamente, claro, no quitaba el no molestar. Pues bueno, bienvenidos al directo, buenas tardes. Bayuis, que es fatar. Pues fresquito, tío, fresquito. Hicimos ya la lectura de neumáticos el otro día y con Manolo, porque tenía ganas de hacerlo con Manolo para ver cómo reaccionaba, ¿no? Y os lo recuerdo un poco, ¿no? Lo que ha pasado con los neumáticos, que Michelin ha traído refuerzos. 4 delanteros y 3 traseros, normalmente son 3 y 2, 5, y ahora son 4 y 3, ¿vale? Son 7. Uno más delantero y 2 y uno más trasero, ¿ok? El tema es que, os avisé, os lo dije, neumáticos parecidos a Australia, han traído los de Australia, pero al revés, ¿no? Y han hecho inventos y eso Manolo se puso muy cabreado cuando lo leímos, porque vamos a ver la carta de Michelin, que la tenéis aquí, porque sabéis que los delanteros normalmente son simétricos, la goma siempre igual, ¿no? Y aquí han traído asimétricos, el neumático que no le gustaba a Marc en Honda, ¿os acordáis? En ese 17, ¿no? Que se cambió la carcasa delantera y además se cambió el asimétrico por el simétrico, que fue cuando Márquez dejó de caerse con la Honda. O sea, cayó menos, porque siempre se ha caído bastante. La gente dirá, sí, este siempre se cae, ¿no? Es cierto también. Pero en aquel año dejó de caerse Marc y ganó el título, que fue aquella famosa frase que tanto la tiene en cuenta Manolo, ¿no? Que es aquella famosa frase de su mecánico, su mecánico, ¿vale? No me sale el nombre, tío, qué fuerte. Santi Hernández, a partir de Mugello, no sé cuándo, cuando cambiaron el neumático, empezaremos a ir bien, dijo, ¿no? Y fue así, ¿no? Fue así. Pero esta vez aquí traen neumáticos asimétricos. También Márquez está en Ducati. Es diferente todo, es diferente. Y Márquez está piloteando diferente también. Quizá le vayan bien esos neumáticos, ¿no? Pero era a modo de recordatorio porque si alguno no ha visto los vídeos anteriores, pues aquí tenéis los 4 delanteros, ¿no? Os lo recuerdo, el duro y el medio que veis aquí, en medio de la imagen, los dos centrales, son el medio, a ver, ¿cómo lo digo? El duro que hay aquí era el medio del año pasado
y el medio era el blando del año, perdón, del Gran Premio pasado, de mayo, perdón. Y han traído un soft nuevo, pero el soft es asimétrico el soft, y han traído otro duro asimétrico, si tú quieres el durete, pero es un poco duro, pues te han dado el lado izquierdo asimétrico. Han traído dos neumáticos delanteros con el flanco izquierdo más blando para intentar combatir la curva 2 y la curva 5. Neumáticos más blandos, que generará más temperatura, pero también menos soporte. El problema de MotoGP con el frío es siempre lo mismo, ¿no? MotoGP es una categoría radical. Todo es muy rígido, todo es muy duro, las motos son un palo. Ha venido Iannone y ha flipado. Iannone ha venido y ha flipado, ya lo sabéis. Que los brazos venía de Superbikes, de hacer podios de Superbikes. Ya ha probado una MotoGP y ha flipado del extremo a donde está MotoGP, del nivelazo que hay en MotoGP técnico, de las motos lo que cuestan es todo un palo. Los carcasas son duras, todo es muy duro, ¿no? Y cuando hace frío, se necesitan neumáticos blandengues. ¿Eso qué significa? Que soporte varía, o sea, el neumático es muy blando para que genere temperatura, la moto pierde soporte, cosa que favorece a Marc en este aspecto, el frío le favorece a Marc, ¿ok? Y luego el neumático, cuando hace aire frío, por fuera se enfría, por dentro va trabajando, y a veces se rompe la goma, o sea que puede haber un drama de neumáticos, y no descartemos aquí una actuación de Marc con este contexto de neumáticos importante, importante. O sea que los neumáticos podrían ser un problema grave, igual lo aciertan, porque esto siempre es lo mismo, ¿no? Es llegar, vamos a hacer esta combinación, a ver si lo cuadramos, ¿no? Y hasta que no lo prueben, pues no lo sabrán. Así que va a ser una de las atracciones, digo para los marquistas, los que si no está Marc no ven MotoGP, pues venid porque habrá también temas neumáticos que pueden favorecer a que Marc esté también arriba. Imagínate lo que supone también eso para el campeonato, ¿eh? Que Marc esté luchando arriba con Martín y con Pecco, pues ahí liados con todo, ¿vale? Bueno, más cosas. Vamos a Twitter ahora porque estoy cabreado con MotoGP. Bueno, cabreado entre comillas, ¿vale? Porque, tío, el mundo al revés. Han hecho otra vez pues el debate de los mejores adelantamientos, ¿vale? Entonces, no entiendo, o sea, vosotros me explicáis, porque yo no entiendo por qué estos 4 adelantamientos, y yo me quedaría con el de Pecco, de estos 4 me quedaría con el de Pecco, o con el de Martín, o con el de Pecco me quedaría, pero ni con el de Marc, ni con el de Pedro, ni con el de Pedro Acosta, ¿vale? Porque que alguien me explique qué criterio han utilizado para elegir estos 4 adelantamientos cuando incluso de Márquez hay mejores de Márquez que este que han puesto aquí, que para mí es, bueno, ahora lo veremos. O sea, han habido bastantes mejores adelantamientos que estos 4. De estos 4 yo me quedaba con con el de Pecco Bagnaia, me quedaba con este. Voy a quitar esto para que no me den la turra los de MotoGP, porque es Twitter y vete a saber si me hace un strike. La última vez que hablé de esto, recibí un strike, o sea que lo quito rápido y no tenía que haberlo puesto, ¿no? Pues han hecho la votación al adelantamiento más guay, ¿no? Y sorpresa, ha ganado para mí el peor. O sea, es alucinante. O sea, de los 4 que han puesto, que ya los 4 me parece que no son los mejores, porque han habido adelantamientos tipo el de Jorge Martín. Es que estoy a punto de quedarme con el de Jorge Martín de estos 4, no con el de Bagnaia, porque el de Bagnaia está muy guay, pero ha pillado a todos un poco en una situación de no ir a full. Eso a full no lo haces ni de coña, lo que ha hecho Pecco Bagnaia por fuera. Es bonito, tal, porque va por fuera, en el final de recta entrando a las 6 de Jerez, pero es un poco irreal, porque eso, en condiciones normales, ni de coña lo haces, ¿vale? En la primera vuelta, venían todos frenando con cuidado, pasó por fuera, está muy bien, Pecco, no digo que no, pero para nada el de Márquez, que es que el de Márquez, no sé si lo tengo por aquí, pero es que se lleva a Martín casi hasta el piano de fuera, o sea, es que es una colada, o sea, han votado al que más se cuela, o sea, han legitimado entrar colado para adelantar. Es que puestos a poner un adelantamiento
random, como estos, que estos para mí son un adelantamiento random. Lo que pasa es que es Márquez y es al final de carrera y la gente quería que ganase Marc. Y a ver, yo me levanté de la silla en este adelantamiento. Yo me levanté. Pero no porque el adelantamiento fuese, sino por el momento y porque era Márquez y porque tal. Y yo me levanté de la silla. Pero el adelantamiento, tío, es que hay el da Costa a Márquez, que yo también me levanté de la silla porque era a Costa a Márquez. Hostia, que adelanta a Márquez, pero ya está, no porque el adelantamiento fuese nada del otro mundo. Es un buen adelantamiento, es una apurada. Es el adelantamiento tipo, o sea, es el adelantamiento normal. O sea, este adelantamiento de Pedro Acosta a Marc Márquez es el adelantamiento mínimo para adelantar. O sea, para adelantar mínimo tienes que hacer esto. Meterte por dentro, apurar y meterte. Punto. No sé en qué momento han decidido que estos 4 adelantamientos sean los mejores. El de Pecco, lo repito, a mí me gusta, pero tampoco va por fuera. Es muy bonito, ¿vale? Pero es irreal. Porque están todos ahí pensando, se va por fuera, sube el piano. Bueno, es un adelantamiento listo, vale, sí, porque va por fuera, saben, y adelanta y gana posiciones. Pero Pecco Bagnaia a Jorge Martín en condiciones normales no le mete un por fuera ni de coña. Es imposible. O sea, esto, adelantamiento en condiciones normales, es imposible. O sea que, repito, es la primera vuelta, Marc quizá ha frenado pronto, y es un adelantamiento, pues, bueno, pues, va, lo aprovecho, ¿no? Bien. Pero yo me quedaría con este. Yo me quedaría con el de Martín. Que este adelantamiento fue el otro día en Sepang. Me ha recordado una cosa que quería comentar hace tiempo sobre Jorge Martín, sobre ese estilo diferente que habló Pecco en Alemania y tal. En Sepang, porque siempre tengo muchas cosas en la cabeza y a veces no me acuerdo decirlas todas. Este adelantamiento de Martín, si os fijáis, va 2 metros y pico, 2 metros buenos, por el interior de la curva. Y la trazada buena es la de Pecco. La trazada buena es la de Pecco. Y yo, mira, 2.4 me quedo el de Martín, no el de Pecco. Me quedo porque iban a full, y encima recorta 2 metros por dentro sin pasarse. Y esto me recuerda un poco lo que hace Márquez, porque Márquez hace cosas también como esta, que hace trazadas diferentes, recorta más metros en la trazada, y Jorge Martín, desde que Pecco Bagnaia dijo eso en Alemania, hostia, Jorge Martín en las de izquierdas hace cosas diferentes, coño, estas de izquierdas. Y esto yo estaba viendo y digo, joder, ¿cómo se ha metido ahí Martín? Si Pecco va por la línea, meterse 2 metros por dentro a esta velocidad, en un cambio de dirección y no irte largo, me parece una barbaridad. Hasta que visualmente ves un tío que no hace nada raro, que no se pasa y tal, y visualmente no tiene nada, pero yo creo que técnicamente este es el mejor de todos. Este y después quizá el de Pedro, porque al final es una apurada, forzada, bueno, o el de Pecco. Pero el de Marc, tío, ¿en serio? O sea, un tío que se va largo para pasar, entra forzado y saca al otro, lo saca, tiene que levantar la moto. Eso es legitimar pues a la gente que vaya colada. Y luego ya sabéis lo que pasa con esas cosas. Pero bueno, no sé vosotros cuál habéis elegido. Yo me quedo con el de Martín, ¿vale? Incluso la gente que es algo, no es contra Marc. Estoy seguro que de Marc hay mejores, incluso no descarto que el mejor adelantamiento del año sea de Marc, pero no ese. Otros adelantamientos técnicos como este, que yo estoy seguro que de Marc, como este, tiene bastantes. Es más, me viene a la mente el que me viene a la mente de Marc es el que hizo allí por fuera en Australia, tío, en la 1, la 2, en la 3, hizo adelantamientos brutales allí a gente, Márquez. Y yo creo que cualquiera de esos de Australia es mejor que este que han puesto aquí, que al final pues bueno, era me meto con todo porque Martín va a levantar moto porque se juega el Mundial y ya pasaré yo, pero no lo veo en serio nada Claro, al final yo creo que al final pues es el efecto Marc, que también pesa, ¿no? Y es Márquez, pues al final, no sé si esta votación ya está terminada, ¿no? Pero yo creo que técnicamente es mejor el de Jorge, creo, aunque visualmente no sea tan, ¿vale? Pero técnicamente es más difícil y creo que Márquez tiene como unos cuantos. Como tiene bastantes más que Jorge, yo creo. Y esto lo repito ya para acabar con este tema, me recuerda a esa nueva manera de hacer las de izquierdas, Jorge, que como que recorta más, ya no redondea tanto la curva como Bagnaia, ¿sabes? Y es una cosa que creo que Jorge
ha aprendido a hacer más este año, y creo también que eso es una de las cosas que le está haciendo caerse menos también, ¿vale? ¿Vale? Eso es un poco lo que yo creo. Así que nada, tenemos ya votación del adelantamiento, y aquí parece que gana Marc, y yo repito que de estos 4 pilotos hay más, seguro, y yo creo que no son los 4 mejores, y no es por no poner el de Marc, ni mucho menos, porque creo que Marc podía ganar también este ranking, pero con otro, no con este, ¿vale? Más que nada es un poco reivindicar que en Dorna siempre pasa lo mismo, van siempre a la parte más, ¿no? ¿no? Futbolera, ¿no? En vez de analizar el adelantamiento más difícil, la velocidad, la inclinación, la línea, lo que técnicamente es más difícil, aunque visualmente no sea así, ¿no? Pues han ido a buscar el más popular, ¿no? A Martín, ¿sabes? O Marc, o el de Pedro Acosta a Marc. ¿Por qué? Porque Pedro pasa a Marc, ya tiene que ser un gran adelantamiento, ¿vale? O sea, es un poco eso, lo que yo veo que han hecho aquí, creo, creo. Pero el de Marc y Pecco, mira, por ejemplo este es mucho mejor, tío. Este es mucho mejor, porque ahí Marc también hizo lo mismo que Martín. Se metió por dentro a saco 2 metros y entró a la curva de izquierda. Eso de derechas, bueno, lo hubiese costado más. Bueno, mira, de derechas Marc, mira, de derechas, ¿dónde acaba Marc? ¿Vale? Fuera. De izquierdas, ¿dónde acabó Marc en Le Mans? Dentro. Y se metió por dentro bastante, que parecía que no iba a entrar a la curva, ¿vale? O sea que, mira, me ha encantado este de María VT, que creo que el de Le Mans de Marc es mucho mejor a Pecco en la última vuelta que este de Jorge Martín, ¿vale? Creo, ¿vale? Pero bueno, a ver, son todos buenos adelantamientos, no vamos aquí a eso, pero creo que MotoGP peca un poco de eso, ¿no? De vender siempre un poco este aspecto, punto, futbolero, pero futbolero en aspecto malo, ¿no? Yo a veces me fijo en el fútbol, en las partes positivas del fútbol, no las partes negativas, ¿no? Y ellos lo hacen al revés, en lo que vende, en los conflictos, en si es fuera del área o dentro del área, ¿no? En los cambios de criterio, ¿no? Para la hora de sancionar. Eso es lo que vende MotoGP, y eso es lo que ellos fomentan muchas veces. Bueno, ya con esto acabo. ¿Os acordáis, no, de esa encuesta famosa, ¿no? Que hicimos aquí en directo hace 2 años, creo, que MotoGP le preguntaba a los fans qué les gustaría, ¿no?, cambiar, y si las caídas era un tema que les molaba, las caídas, ¿no? O, no, si vas caídas, no me acuerdo exactamente cuál era la pregunta, pero tenía tela la pregunta, que ponía, pues, que las caídas de MotoGP es algo que, una manera de atraer a la afición. Digo, bueno, las caídas, no sé, ¿sabes? Es como en el fútbol, los rodillazos, las zancadillas te atraen en el fútbol, hombre, perdona, las zancadillas, tío, no sé, las caídas en MotoGP, joder, me pareció una pregunta totalmente verdulera, tío, totalmente, y una demostración de lo que os he dicho, de que siempre van a eso, a por la carroña, ¿no? Por la correña, ¿no? Pero bueno, ahí están los 4 adelantamientos, cada uno que piense lo que quiera, yo he dicho lo mío, de estos 4 me quedo con el de Martín, por la dificultad, por la línea, por la velocidad, por el momento, por todo, ¿vale? Y obviamente con el de Marc, ¿no? De los 4 el último, después quizá el de Pecco o el de Pecco, por pillería, y después 2 randoms, como son el de Acosta, por dentro se mete, ya, y el de Marc, que entra colado allí con todo y se van hasta el piano, ¿vale? Que bueno, que ya está, que votéis con cabeza, ¿vale? Pues bueno, seguimos en el directo, no os enfadéis, no os enfadéis, ¿vale? Con más cositas, porque ha hablado Jorge Lorenzo, tío, ha hablado Jorge Lorenzo, y cuando habla Jorge Lorenzo, nuevamente tienes que pensar que va a pasar lo contrario, ¿vale? Y en este caso le va a salir bien a Jorge, pero no creo que bueno, pues que la gente lo que está prediciendo para 2025 ya empieza un poco como a ir con pies de plomo, ¿no? Se preparan por si acaso no pasa. Yo creo que aquí Jorge se equivoca, porque el año pasado ha cambiado el criterio Lorenzo, ¿vale? Ha cambiado el criterio porque, bueno, esto es una noticia
Pero espérate, tengo el tuit por aquí, de otra noticia que ha puesto, creo que en GP1, que lo han puesto. Lo tengo por aquí. A ver, perdonad, elementos guardados. Vale, Jorge Lorenzo cambia su discurso de finales de 23, que Márquez iba a arrasar, a finales de 24, que es esto, ¿no? Ha sido súper prudente. Y yo, esta vez, acierto, Jorge, pero claro, acierto porque vienes de recular del año pasado, ¿sabes? Y además, yo creo que este año sí que es más fácil arriesgarse a que Márquez vaya a conseguir buenos resultados. Aunque Márquez ha hablado, y ahora vamos a ver qué ha dicho Márquez, porque me ha parecido muy... Una vez más, me ha parecido excelente lo que ha dicho Marc Márquez, ¿eh? Me ha parecido excelente. Pero estamos en miércoles, estamos a punto de empezar el Gran Premio final que se decide el Mundial 24 y ya estamos en 25. O sea, es así, lo siento Peco, lo siento Martín, pero es que la gente ya está pensando en 25. Claro, ha hablado Márquez y ha hecho unas declaraciones que las vamos a comentar, y ha hablado, pues, Lorenzo. Vamos a hacer este invierno vamos a hacer un poco de repaso a lo que decimos todos. Yo voy a incluir también, ¿eh? Yo no me, ¿sabes? Yo voy a mojar también en lo que pueda, ¿no? Pero me ha parecido curioso el cambio de tendencia de Jorge, ¿no? Que habla del físico. Mira, es que precisamente me conocéis, me seguís, muchos que me seguís, que os dije, en el caso, y lo voy a decir claramente, ¿eh? En el caso de que no gane, lo repito, en el caso de que no gane, no estoy diciendo que no vaya a ganar, porque la gente, ¿qué hace? Tú dijiste... No, yo no dije eso. Yo digo que no sé qué va a pasar, haré mis análisis, que ya los haré cuando toque, ahora no lo voy a hacerlo todavía en este vídeo, porque tenemos mucho por delante, pero en el caso de que no gane, habrá gente que se tendrá que esconder muy lejos, porque, ¿sabes? Entonces, claro, Jorge Lorenzo ha rectificado, ya ha vivido este año lo que significa apostar tanto por alguien, y la ha ido al revés, básicamente, y el año que viene va con más calma. Os dije, si no gana, van a salir 2 o 3 temas, que es el brazo, el físico, que la moto no está hecha a su imagen y semejanza, o que, como dice José Román por ahí, que lo he visto, que Ducati no la apoya y apoya más a Pecco y lo tiene puteado. O culpa de Ducati, o culpa del físico, o culpa de que que la moto está hecha... Esa va a ser así. Y ya, Jorge Lorenzo pues lo ha dicho un poco así, ¿no? O el físico, la GP25 echa la imagen de semejanza de Bagnaia. Es el caso de no ganar Marc a Pecco, cosa que no estoy diciendo que vaya a ser así, ¿no? Haters pongo, ¿no? Para que la haters nos tiren encima, ¿no? Pero precisamente ha sido en este año en el que Marc ha mejorado un montón, y sí que es cierto que tendrá mejor moto, podrá gestionar muy bien el año porque tiene la experiencia de este. Hay muchos factores que apuntan a que Marc puede ganar el título, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que decir que va a arrasar, quizá no, es ahora muy por si acaso, pero no descartemos que lo haga. O sea, el año pasado yo os dije, si gana el Mundial, será porque él no ha fallado y los demás sí. ¿Os lo dije o no os lo dije? Se tendrá que adaptar y tal, y él no tendrá la velocidad de ellos. Y si está arriba, será porque él va sumando cuarto, tercero, no sé qué, y estará arriba. Ha sido exactamente así, ¿vale? No estaba más arriba porque al final también ha fallado él, ¿ok? Que yo me esperaba que fallase menos, eso sí, me esperaba que fallase menos ceros que tuviese, ¿no? Pero al final ha querido arriesgar, se ha visto fuerte, ha ido creciendo, y le ha hecho falta a él, yo creo, caerse para sentirse competitivo por luchar por ganar. Yo creo que está bien el año de Marc. Yo no le achaco como otros, ¿no? Que, hostia, te has caído mucho. No, yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer Marc, y si se ha caído, creo que le servirá mucho para el año que viene, ¿vale? Creo que va a ser así, ¿vale? Pero bueno, ha hablado más gente, y sobre este tema ha hablado más gente, y a ver, ¿quién más tengo por aquí? Porque he hablado... Dovizioso. Que lo de Dovizioso es alucinante, tío. Mira, yo lo de Dovizioso... Sabéis que yo, ahora he hablado de Lorenzo, pero sabéis que a mí Lorenzo me encanta como piloto, y sabéis que bueno, pues que tenía mucha envidia de Jorge Lorenzo. Es así, o sea, Dovizioso tenía mucha envidia a Lorenzo, no lo soportaba, y tuvieron sus disputas, muchas cosas y tal, ¿no?
Bagnaia despejaría todas las dudas sobre él si venciera a Márquez, ¿vale? Ahora digo esto porque Dovizioso está ahora con Yamaha, se quiere meter en Yamaha para fastidiar a Lorenzo, ¿no? Yo creo que se quiere la Yamaha de probador solo para decirle a Lorenzo, mira, soy yo el probador de Yamaha, ¿sabes? No tú, ¿sabes? Porque en Ducati acabó siendo Lorenzo el que llevaba la batuta y le dio una rabia tremenda, ¿no? Pero bueno, Dovizioso casi no estoy de acuerdo en nada, casi nada de lo que dice, normalmente, y eso tampoco. Bagnaia despejaría todas las dudas sobre él si venciera a Márquez. ¿Qué dudas, Dovi? O sea, en el 13 de noviembre de 2024, ¿qué dudas hay sobre Pecco Bagnaia? Hoy en día, ¿quién tiene dudas? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Porque habrá alguno que tenga. Pero hacer un titular así sobre Pecco Bagnaia ahora mismo, ¿sabes? Mira, el año que viene si gana Márquez el Mundial, por ejemplo, ahora lo va a ganar Jorge Martín, ¿no? Y Pecco va a perderlo, va a quedar segundo. Yo creo que la imagen de Pecco no se va a ver perjudicada este año. Va a ser un digno segundo. Si el año que viene gana Márquez, hombre, si el tío le mete 2 segundos, bueno, entonces hablaremos de otra cosa, ¿no? Pero si Márquez gana el Mundial peleándose con Pecco, como ahora con Martín, ¿qué problema va a tener Pecco? O sea, ¿qué problema va a tener Pecco? Pues le habrá ganado un tío que ha sido mejor, pero, o sea, el nivel de Pecco, si pierde el año que viene el Mundial con Márquez, bueno, depende de cómo lo pierda, obviamente, pero tampoco se va a ver afectado, ¿me entiendes? Yo creo que no, porque yo creo que los dos van a ir muy rápido y tal, al final, vale, gana Márquez, ¿vale? Pero no creo que esto dé como para allá, no, pues tú ya no vales como piloto, hombre, no sé, lo veo un poco exagerado, ¿vale? Por cierto, sí que preguntabais, se ha dicho en varios canales, lo de Márquez, ¿no? Que Pirro ha desvelado que sí que en el test va a probar la 24, cosa bastante normal, lo comentábamos a veces aquí, ¿no? Que a veces, antes de probar la 25, para saber las diferencias, tienes que probar la 24, ¿vale? O sea, Márquez debería probar la 24, hacer unas tandas, o sea, Pecco estará con la 25, seguramente. Bueno, Pecco primero probará la 24, después del test, después de la carrera, se pondrá in situ con la 24, y cuando vaya un poco a la idea, cuando ya esté metido en crono, cogerá la 25, ¿vale? Entonces, Marc se supone que hará lo mismo, y no sabemos lo que tardará en adaptarse a la 24, en entenderla, porque le dará la 24, la tendrá que poner a su gusto primero, a sus clics, que seguramente serán parecidos a los de la 23, seguramente, y cuando la tenga por mano, hostia, muy rápido con ella, dame la 25. Supongo que será así la cosa, ¿no? Pero ya está aquí desvelado que va a ser así el protocolo para entender las escaletas, las evoluciones, para entenderlas, ¿no? Para que los inputs del piloto, de Pecco y de Marc, a los ingenieros sean los mismos, ¿no? Respecto a una moto, respecto a la otra, las dos versiones sean válidas, ¿no? Porque si no, Marc estaría en inferioridad en este aspecto, ¿no? Por la 25 estaría vendido. ¿Qué varía de la 24? Esto no sé si no lo ha probado, ¿sabes? Entonces, bastante coherente lo de que Marc pruebe la GP24, ¿de acuerdo? Pues bueno, ¿dónde está lo de Marc? Márquez ha hablado y yo me vuelvo a quitar el sombrero con Márquez, tío. Yo creo que hay gente que debería dejar de hablar tanto y escuchar a Márquez. Y no digo porque yo lo sepa, lo digo por experiencia, porque es lo que ha pasado este año. O sea, Márquez ha hecho un vídeo que lo tenéis que ver, este vídeo tenéis que verlo, tenéis que ir a MotoGP, no sé si tenéis el pago o no, pero tenéis que ver este vídeo porque es una pasada. O sea, yo puse un tweet ayer, lo compartí, y me pareció una fantasía la sinceridad de Marc y cómo analiza todo lo de este año, todo lo del año pasado, cómo explica el paso a Gresini. O sea, me parece que es este vídeo que ha hecho Marc en MotoGP, que está en la página web, y creo que está en YouTube también de MotoGP, creo. O sea, sirve para visualizar exactamente el esfuerzo que ha hecho Marc y sobre todo demuestra que nadie lo ha escuchado, de sus fieles admiradores, nadie lo ha escuchado, o sea, han pasado sus palabras y Marc les recuerda a la gente que a pesar de que me habéis metido tanta presión, más o menos, lo digo un poco exagerado para que se entienda, a pesar de eso yo no os he hecho caso
he ido a la mía y he ido construyéndome como piloto, me he reconstruido como piloto. Mira, yo os dije cuando se fue de Honda que iba a haber un proceso de adaptación, que había que vivirlo, que había que entenderlo, que había que valorarlo. La gente pasó de todo, no, va a arrasar, va a arrasar, va a arrasar. Y él ha dicho que la presión estaba ahí, que todo el mundo quería que iba a arrasar, y él sabía que primero tenía que convencerse a sí mismo. O sea, ha reconocido, una vez más, que él dudaba de sí mismo, porque creo que es una sinvergonzonería, perdón, que el propio piloto diga que duda de sí mismo para adaptarse al MotoGP actual y ser competitivo, y que lo diga alguien, como puede ser yo, o como puede ser alguien, ¿no? Que, bueno, dudar, ¿no? Que decir, bueno, que hay un proceso, y que te insulten, o que me insulten a mí, cuando estoy diciendo lo mismo que Márquez. O sea, Márquez y yo hemos dicho lo mismo exactamente del año pasado. Y ha sido un trabajo brutal. Y yo, desde el minuto 1, dije, hay que valorarlo, hay que vivirlo, hay que escribirlo en los libros de historia, tío. Que un deportista de este nivel haya hecho ese cambio, no se hace en 4 días. Y sí, Marc lo ha hecho porque es Márquez. Pero darlo por hecho me parece una falta de reconocimiento deportivo a lo que ha hecho Marc. Porque esto en otro deporte, cualquier deporte que alguien tiene que adaptarse por una lesión, por lo que sea, y lo consigue y llega al nivel que ha llegado a Marc, me parece estratosférico, ¿sabes? Y la gente, va a ir rápido porque sí, digo, hombre, porque sí, joder, ha cambiado de moto, ha cambiado de estilo, de todo ha cambiado, y encima tiene el problema del físico. No sabía si dudaba de él, de la moto. Mira, cuando estaba en Honda, ha dicho que no sabía si el problema era él, la moto, el brazo. Tenía que hacer un reset, y ojo lo que ha dicho, que me ha parecido increíble, tío. Me ha parecido increíble. Es que la retirada, tío. Ha hablado de que o iba a Gresini, o salía lo de Gresini, o se iba para casa, tío. Hemos estado a punto de vivir en el año 23 la retirada de Márquez. Si no llega a salir lo de Gresini, se va para su casa, tío. O sea, era o Gresini o casa. He flipado cuando ha dicho eso, tío. He flipado, tío. He flipado, así que yo desde aquí, a la gente que a veces ataca cosas de Marc, este año creo que todo lo que ha dicho Marc, el 99%, lo comparto. Es más, todo lo que ha dicho han sido opiniones que hemos tenido también aquí al principio de temporada. Y creo que ahora, en este momento, lo que ha dicho, también creo que hay que ser prudente y hacerle caso a Marc. Creo que tenemos que hacerle caso a Marc por dos motivos. Porque creo que también hay que hacer caso a Pecco Bagnaia en otra cosa, ¿vale? Y si los dos hicieron una cosa, creo que de momento tenemos que tomarles la palabra, ¿vale? En este vídeo, Marc no solo ha hablado de todo esto que os he dicho, que la gente la ha pasado por alto, que se la ha sudado todo, y una Ducati y ya, ¿sabes? Bueno, una Ducati ya no. O sea, una Ducati y curro, y trabajo. Y ha dicho que la moto no se podía modificar, que luego se tenía que modificar él. Bueno, me ha parecido una barbaridad, en serio, de este vídeo, una barbaridad, ¿eh? Pues ha hablado también del 25, tío. Vale, por aquí dice, espero que ambos podamos luchar por el título. Baja el suflé, otra vez Marc Márquez, que esto baja el suflé, el año pasado se decía que era para disimular, ¿os acordáis? Yo no sé si es para disimular, porque repito, este año los que apostaron tanto por él, creo, como Lorenzo, que bajar tanto el suflé como lo han bajado, se vuelven a equivocar, ¿vale? Porque era más arriesgado hacer lo que hicieron el año pasado que este. Este año sí que yo creo que se puede apostar más fuerte por Marc que el año pasado. Hombre, es que es de lógica, joder. Moto más oficial, experiencia un año más, ¿vale? O sea que este año sí que sería más lógico mojarse. Pero claro, como se ha salido mal el año pasado, ahora van por si acaso, ¿vale? Cosa que me parece bastante gracioso, ¿no? Pues Marc ha hablado sobre Pecco y ha hablado sobre el nivel. Y ha vuelto a decir lo mismo de siempre. Por eso me toca las narices lo de Dovizioso, que tiene que demostrar que el que tiene que demostrar algo, Dovizioso, eres tú, ¿vale? Porque hiciste 3 subcampeonatos, que está muy bien, ¿vale? En un contexto de mierda, ¿vale? Un contexto ¿vale? Que estabais 2 corriendo solos, básicamente, tú y Márquez, y ya, y no era lo que hay ahora, que hay 10 tíos en medio segundo. O sea, ahora mismo, que el otro día puse un tuit de Emilio Pérez de Rozas, ¿no? O he hecho una noticia a Emilio Pérez de Rozas, ¿no? Ducati va a exigir a Márquez y a Pecco que no se caigan. Bueno, pues si se caen todos. Si tú te miras la parrilla, hay una de ceros por todos lados. O sea, ceros, Binder, no sé cuántos ceros tiene, Acosta tiene más ceros que nadie. O sea, todo el mundo se cae, pero solo se señala a Pecco, a Bagnaia y ahora a los Ducati.
se caen todos, ¿vale? Por el nivel que hay, porque, joder, ahora hay una velocidad increíble, bajas 2 décimas y te pasan 4. O sea, se caen porque es que lo ha dicho Bañaya muchas veces. Vamos tan al límite que el primero que corte o pierde o se cae. Punto. Han llevado a un nivel tan alto MotoGP que están rodando todo el día en el límite, no se guardan nada. Las carreras antiguas, tío, eran... De golpe salía Duhan y se ponía a rodar un segundo más rápido. ¡Pum! Porque sí, ¿sabes? A tú te guardas un segundo, chaval, y bueno, es que no puedes ni correr. O sea, ahora mismo estamos en un MotoGP en el que la salida es el 90% de la carrera. Imagínate en dónde estamos, ¿no? Eso significa el nivel que hay, ¿no? Pero bueno, Marc ha hablado y ha vuelto a dejar a Pecco arriba y ha vuelto a decir que no va a escuchar otra vez a los mismos de siempre. A los que no, que va a arrasar, que tal. Paso a paso, trabajo. Voy a ir a por el Mundial, voy a intentar ganar el Mundial, ha dicho Marc. Es que, hombre, claro que lo va a intentar ganar. Y lo puede ganar. Pero ha vuelto a poner los pies en el suelo. Y repito, es la segunda vez que pasa y yo voy a hacer caso a Marc. Voy a hacer caso a Marc y vamos a ir analizando. Yo no sé qué va a pasar. Y haremos análisis durante todo el invierno, tranquilos, vamos a hacer muchos vídeos. Pero me ha parecido una nueva demostración de que la gente pasa de todo. La gente, los informadores y tal, y no analizan nada, no escuchan nada, y solo no sé en qué se basan muchas veces para hacer los análisis. Marc Márquez habla, y lo que dice Marc, desde que se bajó de la onda, se ha cumplido paso por paso todo lo que ha dicho. Estoy en esta situación, estoy en esta situación, estoy en esta situación, he hecho un clic, he mejorado, aquí me sacan, aquí no sé qué. Ahora el whole shot, hemos acabado al final de temporada, o sea, al final de temporada ha hablado del whole shot Márquez, y creo que ha sido lo más honrado que ha hecho Márquez, porque a principio de temporada, y os lo dije muchas veces, no, el whole shot, bueno, el whole shot también, pero hay otras cosas también. O sea, Marc Márquez, hasta que no ha llegado a un nivel muy alto con la Ducati, no ha empezado a hablar de la Ducati. Y ha sido ahora, las últimas carreras, si os fijáis. Y yo lo encuentro bien. Yo cuando Márquez ha hablado del whole shot, he dicho, ahora sí que toca. ¿Por qué? Porque ya estás a un nivel tan bueno que ahora sí que se puede notar esa décima del whole shot. Porque ahora tú veías a Márquez al principio de temporada cómo giraba con la Ducati y ni de coña lo hacía como lo hace ahora. O sea, ha cambiado mucho la evolución de Márquez en el pilotaje. Se sienta diferente, hace las cosas diferente, ¿vale? Y todo lo que ha dicho Márquez, todo, se ha cumplido. Entonces yo, pues le tomo la palabra otra vez y hago caso a Marc y vamos a vivirlo. No demos nada por hecho, vamos a vivirlo otra vez. Y si al final, por lo que sea, si arrasa, de puta madre, vamos a flipar todos. Y si gana por la mínima a Pecco en el último Gran Premio por una décima, pues también. O sea, no quitemos mérito a si gana un Mundial por los pelos o lo pierde por los pelos. O sea, no vamos a dejar de valorar lo que está haciendo Márquez porque el año que viene no gane el Mundial, o lo gane por poco, o bueno, si lo gana por mucho, obviamente, pues sí, ¿no? Pero creo que hay que ser confiar más en las palabras de Marc de este año, porque se lo ha ganado, y a las de Pecco, porque Pecco es igual. Pecco, hay una cosa que quiero que alguien de prensa, o alguien que esté por ahí por el paddock, le pregunte a Pecco, porque yo no puedo. Si alguien me pasa el móvil de Pecco, yo se lo pregunto, pero no voy a contestar, ¿no? Y no sé a vosotros qué os parece, pero estas palabras de Marc, al final los pilotos Ducati comparten datos, ¿no? Y eso que dice, ¿no? Oscar, ¿no? Los datos de Ducati, de Márquez, ¿no? Bueno, ellos ven los datos de Márquez y obviamente ven cosas que es interesantes, obviamente. Pero en ningún momento ha habido ninguna información, ninguna declaración de que lo de Márquez, Márquez y el resto, no sé cuántos. En ningún momento, en alguna curva, en algún circuito, la curva tal la hace mejor Márquez, perfecto. Y la curva tal la hace mejor Pecco y la curva tal la hace mejor Jorge. Siempre ha habido una especie como de equilibrio en los datos de los pilotos. Entonces, hay momentos en los que miran los de Pecco, Pecco mira los de Jorge, y van cambiando, ¿no? Por ejemplo, lo que ha hecho Jorge Martín de ver los datos de Marc, interpretarlos y aprender algo, pues la ha valido a Jorge. A Pecco no la ha valido, por ejemplo, no ha podido hacer eso, ¿vale? Porque tiene otro estilo, ¿no? Y Márquez ha sido igual, ha visto los datos de Pecco, los de Jorge, ha ido creciendo, ¿no? Pero hay una cosa que me produce interés sobre Pecco Bagnaia. Y vosotros, a partir de ahora, lo vais a entender. Y es la tranquilidad con la que afronta la llegada de Márquez. O sea, yo me acuerdo cuando Cribillé estaba en 500,
que subió Rossi, estaba cagado. O sea, cuando... Es que es así, lo siento lo siento por Kirby, tío. Pero cuando subió Rossi a MotoGP, a 500, perdón, estaba cagado. Cagado, digo, este tío me va a fulminar. Se cagó, pero es que es así, ¿vale? Y claro, llegó Pedrosa, ¿no? A MotoGP, por ejemplo, Rossi, ¿no? Rossi, mira, Rossi, ha tenido la llegada de, bueno, ya estaba Biaggi, de Pedrosa. No, Pedrosa, anda Pedrosa. 2 cojones. Pedrosa iba rápido, ¿eh? Y Rossi se espabiló. Bam. Lorenzo, que llegó y el tío Rossi se esforzó, tío, mejoró. Y yo siempre he dicho que Rossi los años anteriores eran, ¿vale?, de relleno, y el 8 y el 9 fueron los mejores años de Rossi de largo. O sea, los años 8 y 9 de Rossi fueron espectaculares. Fueron el mejor pilotaje de Rossi, han sido el 8 y el 9. Eso fue un nivel espectacular, ¿vale? Del 8 y el 9. ¿Vale? Después, ¿quién ha llegado más? Bueno, ha llegado Stoner, ha llegado Márquez y no se ha achicado con nadie, tío. O sea, Rossi no se achicó con nadie. O sea, le da igual, que vengan más, que vengan más. Y al final, sufría, porque coño, se hacía mayor también, ¿vale? Se hacía mayor, que por cierto, es exactamente lo que ha dicho Márquez. Márquez en el vídeo ha dicho que la gente no entiende, además, los que dicen que voy a arrasar, no entienden la edad. Tío, que yo voy a menos por edad, como Rossi en los años ya que iba para los 30 largos, ¿no? Y viene gente joven. Entonces, Márquez ha dicho, tío, que viene gente joven apretando y yo ya me cuesta cada vez más, que tengo, 32, debe tener, ¿no? Ya Marc, debe para los 32. O sea, y es exactamente un poco lo de Rossi, que él iba creciendo por edad y venía Márquez, y aunque Márquez le ganó al final la batalla, joder, vaya mérito de Rossi aguantar a Márquez a esa edad, ¿no? Pues entonces estoy viendo en Pecco eso, ¿vale? Estoy viendo en Pecco que viene Márquez y como que le da igual. O sea, o sea, os pregunto sinceramente, ¿no os da la sensación de que Pecco no está preocupado por la llegada de Marc? O sea, ¿lo habéis preocupado vosotros? Yo no. Yo no. Es más, la información que me ha llegado a mí de manera así, ¿no? Más interna de gente de Paddock y tal, es que, y esto es un comentario negativo, también, ahora os explicaré por qué, es que no le tienen miedo. O sea, obviamente miedo, me refiero, respeto, que pueden ganar, pero que no tienen miedo a enfrentarse y que no creen que van a perder con Marc. Eso es lo que dicen los datos de la telemetría y tal, porque sabéis que Pecco es de los que dice que las motos son casi iguales y que hay muy poca diferencia, ¿vale? Cosa que Pecco en la última carrera reconoció que en las rectas Marc perdía, con el whole shot, lo reconoció Pecco. Aquí te metemos no sé cuántas décimas, digo, 2, 3 décimas, ¿no? Te faltan décimas de velocidad, ¿no? Lo reconoció Pecco, ¿no? En ese momento. Pero siempre ha sido un tío que ha dicho que la moto no es la diferencia en sí, que hay más cosas. Y entonces él ve como pilota Márquez, lo ve en pista, lo ve los datos. Y de momento, mi pregunta para Pecco, si alguien está ahí, Mela Chércoles o alguien esté por ahí, es preguntarle eso, si los datos de Marc con la 23 son un aviso de lo que le puede pasar a ellos en el 25. Si los datos de Márquez con la 23 puestos en la 24, si os da yuyu Márquez con el cambio de moto, ¿vale? A ver qué dicen. No, los datos no dicen que Márquez vaya a arrasar, es que los datos es como la previsión del tiempo, ¿sabes? La previsión, y ves los datos y sabes lo que puede pasar. Si tú tienes los datos de Márquez con la GP23 y las GP23 tienen unas carencias con la GP24 y aplicas esos datos a la GP24, coño, eso tiene que ser un cálculo fácil de hacer para los telemétricos, tío. Debe decir, oye, pues si a este tío con esta moto que le falta esta característica hace esto y le das esto, una décima tal, yo creo que la diferencia de décimas de la moto la deben saber en Ducati. Creo que no es nada raro decir esto, o sea, que realmente el gap de la 23 24 lo tengan clarísimo y aplicando ese gap sepan si les va a ganar o no. Creo que es muy lógico, ¿no? ¿Vale? Porque ellos muchas veces lo dicen en sus declaraciones, ¿no? Con este alerón tenemos una décima más, no sé cuántos. Pues ya está. Entonces, yo creo que Pecco, por lo menos, está demostrando una serenidad en este aspecto. Y nunca se la ha visto ni preocupado, ni cabreado.
Yo me acuerdo, sí que he hablado bien de Rossi, pero sí que hubo un momento en el que se cambió con Lorenzo, ¿no? Bueno, oye, me habéis metido un tío muy bueno al lado, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿vale? Que fue un lloriqueo brutal de Rossi, ¿no? Pero ahí estuvo, ¿no? Pero no lo he visto en Peco. Entonces me gustaría saber si Peco, datos en mano de Márquez, tienen miedo a que les pase por encima. Ya está, es una pregunta muy, muy técnica, muy lógica. O sea que si alguien está por ahí por el paddock y quiere preguntárselo a Peco Bagnaia, pues yo estaré encantado de escuchar la respuesta porque me muero de ganas. No tengo vías para preguntarlo yo, así que nada. Pues bueno, va a estar la cosa muy, muy interesante. Va a ser el Gran Premio. Después viene el test y veremos qué hace Marc en Ducati. Yo ya tengo ganas de verlo de rojo, tengo ganas de que empiece la temporada. Lo siento por Peco y por Jorge, lo voy a vivir, estoy con la revancha, estoy totalmente volcado, pero hoy tenía ganas de hablar ya el 25 y va a ser un invierno brutal, una temporada brutal, y espero que Marc y Peco, como ha dicho Márquez en este vídeo, se pueda disputar el título entre Peco y él, y que además Marc ha dicho, el mensajito de marca ya brutal, que ojalá pueda ganar Ducati, ¿vale? Ojalá pueda ganar Ducati y seamos yo o Peco los que podamos llevar a Ducati a ganar otra vez el título, porque parece que este año no lo van a ganar. Bueno, Ducati oficial, ¿eh? Este año no lo van a ganar. Así que nada, chicos, ya tenéis tema, ya tenéis tema, tío. Y hacer vuestra cábala, tío. Yo no sé qué va a pasar, ¿eh? Pero quizá, mira, quizá nos hemos excedido un poco todos y no va a ser tanto debate el invierno, porque al final, comparación con el 23, o el 24, al principio del 24, hay más datos, la predicción puede ser más exacta, hay los datos de Márquez, hay la 23, hay la 24, más o menos con la turra que hemos dado todos, yo también, con la 23 y la 24 sabemos dónde están las diferencias más o menos, en el giro te permite, ¿no?, hacer más velocidad en curva y salir con más velocidad y ganar más velocidad en recta, que es un poco la velocidad va relacionada con el giro, ¿vale? No sabemos cómo girarían Peco y Jorge con la 23, si perdían tanto como Marc en el giro, en la aceleración. Sí que es cierto que características de la 24, en principio, por un lado, son buenas para Márquez. ¿Por qué? Porque la 24 tiene menos... va más suelta, bueno, más suelta, tampoco suelta, pero no es tan radical en la frenada como la 23, que tiene mucho agarre detrás, ¿no? Y con la 24 se puede deslizar un poco más la rueda atrás y te permite entrar en curva con más alegre, ¿ok? Más alegre. La 23 era más de parar y acelerar y grip, ¿sabes? Costaba girar, la tirabas, buscabas en el canto neumático que tenía grip, ¡pap!, y abrías y salías, ¿no? Era un poco más Márquez en el aspecto de salida de curva. Es mejor la 23 para Marc, pero en la entrada en curva es mejor la 24 para Marc, ¿vale? O sea que no sé qué es lo que pasará cuando pruebe la 24 y tenga mejor entrada en curva, ¿vale? Pero cuando él haga así, no tenga el grip que tiene la 23, ¿ok? Entonces tendrá que volver a adaptarse, supongo, a esta moto, que tendrá que hacer el giro más limpio, más trazador, más dócil, más yamajero. O sea, la 24 es más yamajera que la 23. Es así, y Márquez no es yamajero. O sea que tendrá que adaptarse otra vez a una conducción fina y eficaz, aún más fino, ¿vale? Pero también tendremos lo de la frenada, que será un poco más, podrá encarar mejor la moto y tal, pero cuando la encare y de gas, tendrá menos grip que con la 23. Así que va a ser como una especie de balanza, a ver cómo Marc se adapta a todo esto, y bueno, brutal. Mira, yo estoy pensando en una cosa, tío, a ver qué os parece. Estoy pensando el martes en cogerme fiesta, a ver qué os parece, y hacer todos los test en directo, las 8 horas en directo. ¿Hay cojones o no hay cojones de hacerlo? Va. ¿Hay cojones? ¿Quién se va a estar aquí las 8 horas pegado al YouTube? Si hay aquí 10 que dicen que sí, lo hago. Si no, no lo hago, ¿vale? Pero por lo menos apoyarme, porque serían 8 horas de directo, y no sé si el sistema este me da para hacer 8 horas, pero bueno, si no cuelgo, abro otro, ¿vale? Pero si alguien se apunta a los tests y veo que hay ambientillo,
ahora siento un poco de motivación, estoy un poco decaído, tío, ¿vale? Va a correr con una 24,5. Sí, van a partirla por la mitad, van a dejar la parte de atrás de la 23, no, la parte de atrás de la 24 y la parte de delante de la 23, ¿vale? O sea, va a ser un pupurri ahí de moto, ¿no? Pues bueno, si alguien se apunta el martes los test, yo me conecto aquí en directo. No hay huevos. Paul Guardiola, no hay huevos, dice, ¿no? Vale, no hay huevos. Yo, al vi huevos, mira, a mí me sobran huevos, ¿eh? Si una cosa tenemos a veces los pillados, así como, es que tenemos más huevos que cabeza. Y eso es un problema, a veces. Bueno, un problema, a veces. Yo creo que al final sales ganando muchas cosas, ¿no? Pero ahí estamos. Bueno, otro. Venga, yo estaría que si yo le ocurro. Bueno, ya tenemos 3, vale, 4, 5, 6. Qué cabrones, he dicho 10. Y llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Se te cae la cadena. ¿Qué cadena? 1, 2, 3, 4, 5. Bah, yo estaría al curro. Ahí estamos. Métele mano, Luis. Apúntame. Vale, ya está. Bueno, pues ya está. Bueno, voy a pedir fiesta del trabajo. Bueno, voy a pedir fiesta. No tengo que pedir fiesta, pero voy a ver si puedo organizarme el trabajo para pedir fiesta. Y aquí en directo con los test, que creo que lo he hecho una vez ya, pero no tantas horas, ¿vale? Creo que hemos hecho una vez. Y nada. Feliz pretemporada 25 y nada. Este fin de semana, Gran Premio. No desviemos la atención. Que... que se juega Martín el Mundial y Peco. Y nada, hoy, por cierto, me apunto, vale, ya estás jodido, vale, ya está, sí, sí. Ya está, vale. Si quieres, también contigo en llamada, vale, pues mira, oye, pues en 8 horas, que estaré aquí aburrido, si queréis ir entrando, os paso el enlace en el chat y vais entrando y vais diciendo la vuestra, así me será más ameno, ¿vale? Os pasaré el enlace y comentaremos aquí. Es que, o sea, ahora mismo, te lo juro, que ahora me ponen... Bueno, no quiero dar ideas a Dorna, ¿vale? No quiero dar ideas. Pero me ponen especial Test Márquez GP25, 50 euros de pago del pay-per-view del día y yo los pago. O sea, yo ahora mismo pagaría por ver el test de Márquez con la Ducati. O sea, ver sobre todo la primera tanda, tío. O sea, para mí, la primera tanda de Márquez, la primera, ¿eh? O sea, él hará la... Primero entiendo que hará con la 23, calentará con la 23 y luego cogerá la 24. La primera tanda de la 24 de Márquez pagaría por verla, porque en esa primera tanda vamos a entender exactamente qué diferencia hay con la GP23. O sea, solo viendo la marca en la primera salida, vamos a ver la diferencia de la GP23, viendo él cómo reacciona con la moto. Y esto sería también visible con Tijan Antonio, con estos que han sufrido con la 23, que no giraba, cuando coja la 24, que teóricamente gira mejor, que hay que verlo también, sería muy visual ver, ¿sabes? Como el paso por curva, como la moto va más suave, dibuja mejor la curva, se mueve menos, va menos forzado, ¿sabes? Más llamajera, ¿vale? Entonces va a ser interesantísimo ver esa primera tanda de Márquez con la 24. O sea, yo pagaría, o sea que... también quiero hacerlo, el directo, para reaccionar con vosotros en directo sobre esa primera toma de contacto de Marco la 24. ¿No? Y bueno, veremos a ver si van explicando, porque lo hace Dazón, creo, ¿no? Si van explicando exactamente si va con la 23, si va con la 24, cuando cambia, todas estas cosas, si monta neumáticos, porque la putada de los test es que la información de los neumáticos no está. Si son nuevos y cuántas vueltas, esto no te lo dicen. Entonces, no sabemos si llevan neumáticos nuevos o no. Habrá que estar atentos, las imágenes cuando sale la moto. Si sale la moto de boxes, fijaros con el neumático, si es nuevo, o si tiene la película o no. Entonces, es muy importante saberlo y esa información no te la dan. Porque a veces hacer un time attack, por ejemplo, en Cheste, gente lo hizo time attack y gente que sí, con neumático blando. Entonces, ha hecho la vuelta, claro, ha puesto neumático blando, tío. Y si no te dicen en la tele, y en el lift timing tampoco, entonces te vas despistado, porque no sabes si esa vuelta la ha hecho con neumáticos nuevos, si con viejos, si con duros o con blandos. Y luego otra cosa, en el test, ya que esto acabo, 54 minutos ya, tío. Joder. Habrá los neumáticos del Gran Premio. Hará frío, o sea que va a ser un test importante, ¿vale? Así que nada, chicos, creo que os ha molado
Ya mi primer... Es mi primer vídeo sobre 25, ¿no? Vale. Es mi primer vídeo sobre 25 con lo de Márquez Ducati. Me preguntabais todos, ¿no? Por Ducati Márquez, ¿qué va a pasar? Ya he hecho mi primer vídeo, ya me he estrenado yo también, aprovechando que Lorenzo se ha rajado este año. Ha dicho que el brazo y que no sé qué. Y tal, que por cierto, el brazo de Márquez, no sé cuántas veces hemos comentado aquí en el canal lo del físico de Márquez. Que Márquez llega muy justo físicamente al final, y yo recuerdo que lo había dicho hace tiempo esto, y la gente me decía de todo, como siempre, ¿no? Y no sé qué gran premio fue, que Márquez acabó hace poco exhausto del físico, y es que se ve, tío, se ve cuando Márquez pilota, que va con el gancho, va y tira el ancla a los delantes, engancha, le echa huevos, y los sigue, tío, a base de huevos, tío. Es como cuando estaba Nadal en el tenis, ese tenis físico, ¿no? Que llegaba hecho polvo y se estiraba ahí el calambre, ¿no? O las prórrogas de fútbol, ¿no? Están todos ahí estirados, ¿no? Se veía Márquez al final de las carreras que llegaba al límite de físico, porque se esfuerza mucho para ir al ritmo de los de delante, ¿no? Y en Twitter uno me decía, no puedes ignorar el estado físico de Márquez. Pues yo lo ignoro. Yo en ningún momento he ignorado el estado físico de Márquez. Precisamente he dicho que va con el gancho y va súper justo físicamente. Porque claro, tú después ves a Pecco Bagnaia sin camiseta, bueno, con los brazos, y joder, está fuerte, ¿no? Pero ves a Márquez y parece que Márquez sea Rambo, tío, ¿sabes? Comparado con Pecco. Y dices, joder, que no es todo la fuerza, es la maña, ¿sabes? Es la maña. Y Pecco tiene la maña y Marc tiene la fuerza. Y ahora Marc está cambiando la maña, ¿sabes? Intentando cambiar esa fuerza que tenía siempre por la maña, ¿no? Y por ser más fino y tal. Es brutal, tío. Yo este año he disfrutado un montón. Y ha sido un año a nivel de información muy bueno para mí, porque cuando estaba Marc en Honda era difícil, ¿sabes? Yo enfrentarme a la gente siempre con lo del estilo, con todo, la gente, pero bueno, no quiero repetirlo, pero este año ha sido más fácil. Ha sido más fácil porque más o menos el discurso pues ha sido bastante homogéneo entre todos. O sea, más o menos todos hemos estado con el mismo discurso, siempre bajo las palabras también de Márquez, que ha sido uno de los más influyentes en los que los discursos de MotoGP este año han sido bueno, hayan coincidido más que no en temporadas anteriores, que estaba todo como muy, ¿no? Como muy confrontado, ¿vale? Con el tema de Honda, era Honda asesina, no sé, bueno, no quiero recordarlo, ¿vale? Así que nada, chicos, primer directo 25 ya saco, es el primero y llega antes del Gran Premio. No quería hacerlo, tío, no quería hablar del 25 antes de que Jorge y Martí y Pecco se jugasen el título, pero ha sido así. Hoy no tocaba vídeo, pero como ha salido Jorge Lorenzo, digo, bueno, pues yo también me animo y hablamos del 25. Así que nada, chicos, vamos con el chat en 3, 2, 1, ya. Pam, 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 pam. Bueno, chicos, pues Luis, el 93 tiene talento, pero más curro y más curro. Hombre, claro que tiene talento lo tiene, pero sus características son diferentes a las de Pecco. Está más relacionado con la fuerza que con la maña, para mí, ¿vale? Pero bueno, más porque sí, porque yo quiero ganar y gano, ¿sabes? Es lo que yo pienso. Otro invierno ansiosos. Oye, pasa el tiempo muy rápido, con MotoGP. Me doy cuenta y estamos en 25 ya, tío. Pienso, joder, tío. Si hace nada entró Michelin con los neumáticos estos de mierda, estos neumáticos han entrado. Y ha pasado el tiempo rápido, 25 ya, tío. Y aún está Márquez, ¿eh? Yo a veces flipo en mi casa, porque mi mujer, claro, mis críos ahora ya empiezan a darse cuenta, ¿no? Pero mi mujer, cuando corría Rossi, estaba viendo la carrera, no sé qué Valentino Rossi, ¿no? Decía la tele, ¿no? Rossi. Y me decía, aún corre Valentino Rossi, tío. O sea, tú fíjate, desde fuera flipa, mi mujer flipa, porque claro, yo llevo con Valentino Rossi hablando desde el año 2000. Y en el año 2020, ¿cuánto plegó Rossi? ¿En el 20? ¿El 21? ¿Cuánto plegó Rossi? ¿En el 20? Probó el neumático nuevo en el 20. Si en el 20 que pegó el bajón, cuando llegó el neumático nuevo pegó el bajón más grande, porque claro, el neumático 20 aceleró todo
Y físicamente ya dijo, no, este neumático ya no puedo, tío, porque se aceleró tanto MotoGP que Rossi hizo el bajón físico, lo hizo en el 20, ¿vale? Con el neumático nuevo. Y en el 20, tío, dice, aún corre este tío, ¿sabes? Y ahora va a pasar lo mismo con Márquez, cuando vea por aquí la tele o algo, está Márquez, tío, ¿sabes? Aún corre Márquez, bueno, Márquez lleva desde el 13, ¿no? Pero bueno, son 13 al 25, ya son años, bueno, los que lleva antes, ¿no? O sea, que se hace largo, tío, los pilotos duran muchos años ahora, tío. Y Márquez, si sigue así, va a poder alargar mucho la carrera, ¿eh? Porque creo que este vídeo de Márquez, que quiero que tienes que escucharlo, este vídeo, tío, ¿verdad? Tienes que verlo todos. Creo que aquí me voy a quedar con esto que ha dicho Márquez para volver a destacarlo de aquí un par o tres de años. Porque tú imagínate que ahora Márquez gane, no sé, 2 o 3 títulos con la Ducati, ¿eh? Vamos a poner en modo vaso medio lleno, ¿vale? 4 años antes, 3 años, ¿no? 2 títulos más, a uno, va, 3 años más. En el 24, 25, 26, gana 25, 26, ¿vale? En el año 27, estamos analizando los 10 títulos de Marc, y digamos, es que no olvidemos que en el año 24 estuvo a punto de irse a su casa. O sea, no olvidemos eso que ha dicho Márquez, ¿eh? No olvidemos que en el año 24 estuvo a punto de irse a su casa. Y que ha ganado, si los gana, 2 o 3 títulos más. O sea que creo que estos títulos de Márquez, si los consigue, va a ser, bueno, los mejores de la historia, los mejores de los que ha conseguido él, ¿eh? O sea que es un hito realmente increíble, tío. O sea, increíble. Yo es que habrá poca diferencia entre la 24 y la 25. Hombre, mira, yo te digo lo que espero. Yo espero. A ver, por sentido común, GP23. Bueno, reculamos. GP22. Muy fácil la moto, muy fácil la moto. Pero le faltaba grip saliendo de curva. Le faltaba grip, no, le faltaba grip en plena inclinación. En plena inclinación le faltaba grip a la moto, ¿vale? De la 22 a 23, cambio de pesos, historias, lo que hicieron, peso, grip atrás, a saco. Hostia, pero la moto no gira, tío. Qué radical la moto. Trabajando la moto y consigue la 24. La 24 consiguen recuperar el giro de la 22, dijéramos, pero pierden el grip de la 23, ¿vale? Y además la 24, no olvidéis, es una mejora en circuitos rápidos, ¿ok? Importantísimo, ¿eh? Silverstone, Barcelona, es los circuitos donde Aprilia pasaba la mano por la cara, y la GP24 mejora en circuitos rápidos, ¿ok? No puedes mejorar siempre en todo, o sea, tú vas mejorando en factores y cada año intentas, en lo que has mejorado el año pasado, mejorar lo que has perdido sin empeorar lo que has ganado. Entonces, ¿qué espero? Que la 24 tenga el giro actual de la 25, perdón, tenga el actual giro de la 24 con el grip de la 23. O sea, fantasía, ¿vale? O sea, es como hacer la 23 evolucionada. Dile la 23.2 o la 24.2, da igual, ¿no? Porque sería como coger la 23, el grip, y hacerla con el giro de la 24 o la 24 con el grip de la 23. Dilo como quieras. Y yo creo que va a ir por ahí la cosa. Va a ir con una moto que va a tener más grip, que es lo que ha pedido Pecco Bagnaia. Un poco más de grip, que han perdido grip. Bueno, por sentido común creo que va a ser así. Pero bueno, ya se verá, a ver qué va a ser. ¿Crees que habrá decoraciones especiales en Montmeló? Ni idea, tío. Ni idea. Mucha gente ya se está montando en el barco de Marc. ¿Alguien sabe si se puede entrar el martes a Montmeló a ver los tests? No sé, tío. Luis, yo pagaría por ver la cara de Marc después de probar en el test del martes la GP24 y 25. Totalmente. Bueno, y otra imagen es esta, Miguel. Es cuando Marc se baje de la 24, la cara que pone, ¿sabes? Como la 23, ¿no? Que eso va a ser, ya os lo digo, o sea, Dorna va a estar el realizador, Dorna es espectacular en eso. La cara de Márquez cuando se quite el casco con la 24. Va a ser otra vez
una de las atracciones. Y luego los audios otra vez en el box, ¿no? Cuando Márquez habla de lo que siente la moto. Es que fue guay la temporada pasada, ¿eh? Cuando Márquez con Ducati fue una pretemporada chula, ¿eh? Cuando Márquez probó la moto, la cara, los comentarios, joder, fue... Bueno, yo me acuerdo que hablábamos del test que iba a tener más audiencia que nada más de que habíamos visto en los últimos años de MotoGP. La atracción de ver a Márquez en Ducati iba a ser muy alta, muy alta. Fue una pretemporada muy chula. Yo creo que esta va a ser buena, pero va a ser difícil superar la pretemporada 23. La expectativa de Márquez con la Ducati. Creo, ¿eh? Claro, si aquí empieza a hacer buenos resultados, luego atraerá más gente más, ¿no? Porque ahora sí que ha habido la audiencia, ha venido, hostia, que viene Marc, que no está, que está, que no está, que está Marc, que no está, ¿no? Era como, joder, ¿sabes? ¿Cómo se llaman estos de...? Iba a decir una chorrada, no me hagáis caso. ¿Vale? Bueno, bipolar, ¿no? Muy bipolar, ¿sabes? O todo o nada, ¿no? ¿Sabes? Sujétame el cubata. Joel Gallardo, ahí está, Luis, hoy que te pido en directo que sepas que he ganado muchos debates con tu argumento de neumáticos. Bueno, ahí está, sí señor, ahí está, sí señor, sí señor, sí señor. Ah, por cierto, tengo otra cosa que para mí es muy importante, muy importante. A ver si lo tengo por aquí. A ver si lo tengo por aquí. Os voy a enseñar una cosa que también para mí es importante, que es... a ver si lo tengo por aquí. Que esto, buah, esto va a ser para mí... guardar. Guardar por aquí. ¿Ves una foto? Un momento. Voy a subir una foto. Coño, ¿dónde está? Joder, ¿dónde está la foto? Aquí. Vale, mirad, mirad esta foto, un momento, Escritorio, guardar. A ver si me sale por aquí ya. Bueno, es interés para mí, no para vosotros. Vosotros quizá no tengáis interés, pero yo lo tengo, ¿vale? Espérate, foto, imágenes, iCloud Drive, escritorio, foto. Pam, 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 param, pam, 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 param, pam, pam, pam. Atención, atención, ¡pam! Que voy primero en la porra, tío. Voy primero, tío, que estoy nervioso como Jorge Martín. Además, estoy en una situación como la de Jorge. Él lleva 24 puntos y yo llevo 22 sobre el segundo, sobre Edu. Y yo lo tengo peor. ¿Por qué? Porque nosotros puntuamos, no sé exactamente cómo va, ¿vale? Estoy primero de la porra, a falta de un gran premio. Y puntúa la sprint, la carrera como MotoGP y además la pole. Aquí puntúa la pole, o sea que quien acierta la pole tiene más, o sea, tienen 3 posibilidades de adelantarme, los de atrás. O sea, Edu, Alberto, Esther ya es más difícil porque no sé si los puntos dan tanto. No sé qué puedo quedar, no sé cómo puntúa, pero estoy primero, tío, a falta de una, tío. Quiero ganar la porra, tío, quiero ganarla. Estoy más nervioso que Martín, 22 puntos de ventaja y tengo que puntuar la sprint, la carrera, obviamente, y la pole, tío, la pole. Que los circuitos de la península, o España, Portimao no, puntúan las poles también. La porra va así, y aquí tengo que apostar por la pole, por la sprint y por la carrera. Ay, quiero ganar, tío, quiero ganar esta porra. Ah, por cierto, más curiosidades. ¿Sabes por qué pone Zúñiga con O? A ver si lo sabéis, ¿por qué lo pone? Eso, va, gente, dale al like. Va, Javier Medina. ¿Sabéis por qué pone Zúñiga con O o no? Sí, va a probar, se ve, va a probar las dos. Yo creo que va a probar las tres. La 23 para calentar, la 24 y la 25. ¿Vale? Pues porque cuando éramos pequeños y corríamos el Criterium, un día para mi cumpleaños, unos colegas, que había uno que dibujaba, Pau Sureda, Pau, una abrazada, me hizo una camiseta, Zuñi
3 puntos suspensivos, y en vez de ga, Zúñiga, go, Zúñiga go, ¿no? Zúñiga vamos, ¿no? Y este grupito de colegas, que no es, este chat no es mi grupo habitual no es mi colla, sí que hay uno que es, bueno, Jordi, que está por aquí, Jordi Gran, aquí el 18, va, tío, espabila, tío. Me llamaban Zúñigo, ¿no? Y aquí han aprovechado para poner Zúñigo otra vez, tío, que me mola un montón. Yo tenía 16 años, tendría, cuando me llamaban así. Tengo 50, 51, tío. O sea, tú imagínate, ¿sabes? Y me mola aquí que me hagan Zúñigo. 22 punticos, tío. A ver si lo consigo. Tengo ganas, tío. De Go Free de Peco. Ah, mira, Go Free, toma ya. Ahí está. Toma. Paco Reyero, tío, atención, Paco Reyero. Bueno, yo pienso que Marc no lo va a tener tan fácil con Peco para 25. Peco tiene mucho nivel, en fin, veremos. Sí, veremos. Es que Márquez lo ha dicho hoy, Paco, tío. Márquez lo ha dicho. Por eso he dicho, hacemos caso a Marc. Porque Marc se ha ganado nuestra confianza este año. Todo lo que ha dicho ha ido a misa, tío. Todo. Bueno, casi todo, ¿eh? Ya sabéis que yo no me caso con nadie nunca, ¿eh? Y este año el 96%, 97% de compatibilidad con Márquez con TR, ¿eh? Es así, ¿vale? Pero veremos. Zúñigas también, Javier Medina, Zúñigas también. Sí, también, sí. Es buena. No se había ocurrido, ¿sabes? No se había ocurrido, tío. Pues nada, chicos, una pasada, tío. Apúntame también. Una pasada, tío. 25 va a ser el año... Bueno, el canal mola porque habrá más visitas, está marca arriba, o sea, puta madre, ¿sabes? Y ya está, tío. Y a disfrutarlo, tío, a disfrutarlo. Oye, pues nada, hasta aquí el directo de hoy, chicos, sois los mejores. No sé cómo decirlo ya. O sea, me chifla, tío. Esto de hacer directos, al final... mira, hoy os digo la verdad, tío. Estaba en casa, digo, voy a descansar un rato. Voy a conectarme, tío. Ahí, el chat ahí en directo, ¿sabes? O sea, es como un encuentro, no es ponerte delante de un ordenador a hablar. O sea, tú ves el chat y tú sientes a la gente del otro lado. O sea, yo creo que estoy con gente ahora directamente, o sea, me siento acompañado, ¿sabes? O sea, no estoy aquí delante de un ordenador jugando yo solo ahí, ¿sabes? O viendo vídeos, o viendo youtubes, o lo que sea. Yo me siento aquí, veo el chat, veo cómo contestáis, imagino a la gente pendiente, ¿no? ¿Sabes? Del vídeo y tal. Y es una pasada, tío, es una pasada. Hacer directos es increíble. Yo la gente que no hace directos no lo entiendo, tío. Yo he hecho vídeos al principio grabados con Manolo, es un aburrimiento, tío. O sea, grabarte... Después editar, es que quita, imposible. Ahora me dices de que tengo que hacer los vídeos grabados y subirlos y cierro el canal, tío. O sea, hacer directos es lo mejor que hay, tío. Es lo mejor. Y después otra cosa, se ve realmente la capacidad de la gente, ¿sabes? En directo, ¿sabes? La capacidad de, pues, coño, al final, joder, aquí eres a 700 y pico, ¿vale? En el chat, ahora soy 600 y pico. Preguntas, que la gente te pregunta... Tío, que una cosa es grabarte, que lo grabas, lo editas y durante ese rato, que igual pasan 3 horas, cambia algo, ¿sabes? Y cortas la parte, ¿sabes? O sea, en directo no puedes, en directo te mojas y punto, y queda ahí grabado, ¿sabes? Así que hoy era el día esos de tener contacto con vosotros, me encanta, y siempre que pueda estar aquí haciendo directos. Así que nada, chicos, sí, para el pirro. Bueno, ahora todo esto que estáis preguntando... lo hemos dicho al principio del vídeo, es 1 hora y cuarto de vídeo, así que ahora podéis recular, ir atrás y lo veis, ¿vale? Así que nada, chicos, gracias Paco Reyero, gracias Tomás Arroyo, gracias, te entiendo perfectamente, dice MS Leonardo. Sí, un abrazo, Luis, se te agradece el esfuerzo por el trabajo que haces, gracias Guille Martínez, gracias. Pues sí, tío, gracias. Mira, precisamente es eso, ¿vale? Me voy a poner colorado, ¿eh? O sea, ahora no me hagáis llorar de que yo soy muy... Parezco una cosa, pero soy otra, ¿eh? En el fondo, soy muy diferente. Doy una apariencia equivocada, ¿eh? De lo que soy. O sea, no soy así, ¿vale?
Así que nada, gracias por tu labor, gracias Javi, pues gracias. Vale chicos, hasta aquí el directo de hoy, ahora sí, y me voy a cenar y a dormir, que mañana hay que currar. Así que gracias, y nos vemos mañana en la rueda de prensa, Solo hablarán dos, los candidatos al título. Veremos ese cara a cara de Jorge y de Peco mañana ya sí, en modo revancha, y lo veremos aquí como siempre, análisis de la rueda de prensa. ¡Chao!